que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Ay, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo dejarlo y debes verlo, tu amor se entregó por mí. Ay, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Muy buenas tardes, qué bueno que están aquí todavía. Especialmente si es tu primera vez que nos visitas, nos da mucho gusto que estás con nosotros. Como decía Abby, tenemos un regalo para ti, pero también tenemos regalos para todos los que tienen niños. Esta semana muchos distritos escolares o algunos ya empiezan a funcionar, entonces tenemos mochilas o backpacks, ¿verdad? Abby, para si estás aquí, tienen niños, alguien se emociona de ir a la escuela, ¿ah? Qué padre, qué bien. Entonces, tenemos al final, asegúrate, vamos a tener, de hecho, a nuestros niños les van a estar dando mochilas el día de hoy. Y también creo que está todavía muy caliente, no sé si para ustedes, pero para mí está muy caliente. Entonces va a haber también, vamos a tener paletas ahorita al final, o popsicles que le llamas, ¿verdad? Tenemos ahí para todos ustedes. Déjame, ¿dónde está César? César, pásale. Gracias. ¿Por qué no le das un aplauso a César? Gracias. ¿Y por qué no le das ahorita estoy muy de aplausos porque, ¿sabes qué? ¿Por qué no das un aplauso a todo nuestro equipo técnico? Han hecho un magnífico trabajo y ahorita están sudando igual que yo, ¿verdad? Ahí atrás, gracias por... ¿Cuántos han estado disfrutando esta serie, películas de cartelera? ¿Verdad? Ajá, un excelente trabajo. ¿Qué me dices de el equipo que preparó las palomitas y los dulces? Dale un fuerte aplauso a ellos también durante toda esta serie. Si eres nuevo o eres nueva aquí, hemos estado teniendo por las últimas cuantas semanas, 5 semanas, hemos estado teniendo nuestra serie de verano, películas de cartelera, y estamos viendo películas seculares que tú y yo disfrutamos, yendo al cine, rentando y en la casa, y estamos viéndolos desde un punto de vista bíblico, ¿verdad? Y es lo que hemos estado haciendo en estas semanas, y el día de hoy vamos a concluir, voy a cerrar. Desafortunadamente no voy a poder presentar el videoclip de la película Primer Hombre. ¿Cuántos han visto la película Primer Hombre? Muchos, algunos de ustedes, algunos, gracias, me apoyas con eso, ¿verdad? El Primer Hombre, es una biografía basada en la vida de esos 3 astronautas que se embarcaron a conquistar y poner el pie, el primer hombre que puso el pie en la luna, en el Apolo 11. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? ¿Hay alguien de aquí que todavía antier hablé con una persona, y un amigo mío me dice, yo lo escuché en el radio? ¿Cuántos de ustedes lo escucharon en el radio el 20 de julio del 1969? Ajá, lo vieron, ¿verdad? Levante la mano quienes lo vieron realmente.
No quiero exponer su edad, pero nada más quiero ver. Ok, excelente. Wow, impresionante. Yo me quedo impresionado por eso, ¿verdad? De hecho, cuando estuve en el sexto grado, en mi sexto grado en mi primaria, yo representé mi escuela en un concurso de conocimiento. ¿Puedes creer eso? Y me metió mi profesor en la biblioteca de la escuela, me dio una guía y me puso: ponte a estudiar, así nada más. Y me gustaban muchos datos y me emocionaba acerca de precisamente Neil Armstrong. Fue el primer hombre que puso el pie sobre la luna. En esta carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Empezaron una guerra realmente de los soviéticos. Ustedes saben, Yuri Gagarin fue el primer cosmonauta que fue al espacio y dio una órbita en la Tierra. Pero el primer hombre se le atribuye, por supuesto, a los Estados Unidos. Neil Armstrong fue el primer comandante de la nave que puso el pie sobre la luna. Y en esta carrera donde los rusos empezaban a conquistar realmente esta carrera, ustedes han escuchado, los rusos estaban avanzando mucho más y siempre hay esta competencia entre rusos y americanos, ¿verdad? Especialmente en la guerra del espacio. La única manera que yo vi a los americanos vencer a los rusos fue cuando vi Rocky 4, ¿verdad? Cuando Rocky vence a Drago, ¿verdad? En el ring, ¿verdad? Tú sabes, siempre esas carreras, esas competencias. Como latino mexicano no me quiero quedar atrás, ¿verdad? Escuché del ruso y el americano y el latino que andaban en el desierto, ¿verdad? Hablando de competencias, y los tres andaban sin agua, ya sin víveres, cansados en el desierto de Arizona, y andaban y luego ven una hielera con una Pepsi de 2 litros. ¡Wow! Dice el mexicano: yo la vi primero. Dice el ruso: no, yo lo vi primero. El americano: amigos, yo ver primero la Pepsi, you know? Y le dice: no. Dice el latino, le dice el latino: vamos a hacer una competencia. Todos andamos cansados, no hay desventajas ni ventajas para nadie. Vamos a hacer el salto de longitud, a ver quién salta más aquí. Oh, le dice el ruso, va y se encarrera y salta 3 yardas. Dice: oh, wow, 3 yardas, ¿verdad? Le dicen los demás: mira, y le dice el ruso: oh, antes digan, es que ando lastimado del tobillo, ¿verdad? Luego el americano agarra vuelo y va, y tú sabes, siempre ganan. De hecho, ahorita los americanos en las medallas de los panamericanos están agarrando muchas. Siempre agarran muchas los americanos. Y salta 7 yardas. ¡Wow! Los otros dos: hey, americano, por eso siempre nos ganas en las olimpiadas. Dice: oh, antes digan, es que ando lastimado de mi espalda, you know? Luego dicen el latino: a ver tú, latino, y agarra vuelo el latino, va media yarda. Hey, tú, latino, ¿por qué tan poco saltaste? Le dice: no, antes digan, me acabo de tomar una Pepsi de 2 litros. Esas son las competencias, ¿verdad? Que a mí me gustan, ¿verdad? Antes digan que salté, ¿verdad? Antes digan. Pero siempre esta carrera, ¿verdad? Siempre esta competencia. Unos datos fantásticos que me di cuenta cuando me envuelvo. No sé si eso derrite tu mantequilla, pero derrite mi mantequilla cuando veo lo del espacio, a la luna y todo esto. Y, ¿sabes? Me llama la atención porque realmente la película está muy apegada a la realidad. Si la han visto, si no, les recomiendo que la vea. Es muy apegada a la realidad. De hecho, el presidente Nixon preparó dos mensajes para hablar. Uno era por si no llegaban, por si no sucedía esto, ¿verdad? Y tú sabes, como presidentes todos los presidentes, creo, tienen que estar preparados. Tenía 2 mensajes: el que si la misión fallaba o si la misión triunfaba. Y lo alegre es de que la misión triunfó. Llegó el hombre en el 20 de julio de 1969, pisó la tierra. Neil Armstrong, estaba también Buzz, ¿cómo se llama el apellido de Buzz? ¿Alguien se acuerda?
su apellido, Buzz Aldrin fue y el otro fue precisamente Michael Collins. Esos tres estuvieron ahí en el águila, le llaman el Eagle, ¿verdad? La cápsula. Me acuerdo cuando tenía como 4 o 5 años, me acuerdo mucho, mi hermano Héctor me regaló una réplica de juguete de plástico del Apolo 11 y se partía en 3 partes, ¿verdad? Y la última era el Eagle, le presionaban. Estaba yo feliz, ¿verdad? Pero datos interesantes que ves acerca de esta misión, precisamente, ¿sabías algo apegado a la realidad? Que Neil Armstrong perdió a su hija de 2 años por cáncer. Precisamente en ese periodo donde estaba siendo preparado para poder ir al espacio y poder conquistar y pisar la luna. De hecho, Neil Armstrong se dice, según la película, que agarró un brazalete de su hija y lo depositó en un cráter de la luna. Hay algunos que argumentan eso, es cierto o no es cierto, total, ¿verdad? Pero de hecho, otro dato interesante es de que precisamente ¿cómo se llama él? Se me olvida, Buzz Aldrin, de hecho era un devoto presbiteriano. Se dice que tomó los elementos de comunión estando allá, ¿verdad? En la nave, ¿verdad? Entonces son datos interesantes. Uno que me llama la atención y es precisamente el que quiero tocar para cerrar esta serie, es las palabras que precisamente Neil Armstrong dijo cuando puso su pie sobre la luna. ¿Se acuerdan de esas palabras? Él dijo estas palabras, dijo, este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Pero después cuando lo entrevistaron dijo él, no, realmente no dije que era un pequeño paso para el hombre. Lo que dije fue, es un gran paso para un hombre. Eso es lo que fue, ¿verdad? Y nada más que ya cuando llegó el audio estaba con toda la tierra y todo lo que no era tan definido, lo habían tomado así. Pero él dijo, es un gran paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Y sabes, cuando me pongo a pensar en eso, cómo recibimos la información todos nosotros, cómo a veces se altera la información. No sé si han jugado ese juego, el teléfono descompuesto, ¿verdad? Alguien dice una frase y va por todos y luego ya me llega a mí toda descompuesta, ¿verdad? Toda descompuesta. Es lo que pasó precisamente con Neil Armstrong cuando dijo, este es un pequeño paso para un hombre. Es lo que dijo. Siempre entendimos, es un gran paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero en realidad, él dice, yo dije, es un gran paso para un hombre, ¿verdad? Y cuando pienso en eso, a veces, ¿cómo alteramos las cosas, verdad? Alteramos las cosas. Y no sé si estás aquí y quiero tratar de comunicar esto contigo, pero a veces tratamos de dar ese salto antes de dar el primer paso. Y si puedo comunicar algo a tu corazón y sugerir algo a tu corazón, es considerar que lo primero no es dar un gran salto, pero lo primero es dar un pequeño paso. Porque muchos de nosotros estamos queriendo dar un gran salto en nuestras finanzas. Y a veces nos envolvemos con esta idea de que si ahorras $100 por 20 años y los pones en un mutual fund y luego al final de 75 años vas a tener $3 millones. Y nos emocionamos y pensamos, ¿verdad? A veces queremos quebrar nuestros huevos antes de inclusive comprar la gallina. Y no solamente en eso, pero a veces pensamos en un grandioso matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio de esos perfectos y que en nuestra mente damos un gran salto en pensar en tener un grandioso matrimonio. Pero sabes, a veces ni siquiera hemos dado el primer paso de tener un grandioso matrimonio. No se diga en lo físico. A veces cada mañana me despierto y voy al espejo y veo, wow, mira, ¿verdad? Sé que algunos de ustedes, cuando me ves, ¿verdad? Me veo yo en el espejo y digo, ay, cómo necesito poner más en forma, ¿verdad? Otra que esta forma no sea redonda, pero y me decía, como las abuelitas, ¿verdad? Como la abuelita decía, no, hijo, no diga que usted está gordo, usted diga que es de hueso ancho, ¿verdad? Así, yo soy de hueso ancho, ¿verdad? Pero sé que algunos de ustedes me confundieron cuando no estuve la semana pasada porque Moisés dio la película Aquaman. Sé que algunos me confundieron con el artista, ¿verdad? Jason Momoa. No está el pastor. Mira, es que está en la pantalla. No, ¿verdad? ¿A poco no? Moisés hizo un excelente trabajo, ¿verdad? Según lo que escuché. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso?
Gracias, Moisés Sotomayor. Pero digo, me veo y a veces digo, ¿sabes qué? A mi esposa, siempre es el debate, mi esposa y yo, damos un gran salto en lo físico. Hey, debemos de inscribirnos en el YMCA, en un gimnasio, ¿verdad? Le digo, ¿sabes qué? Lo primero necesitamos hacer, yo con el primer paso, empezar a caminar, ¿verdad? Y sabes, estamos así. Esa es mi sugerencia, que en lugar de pensar en dar el gran salto, tenemos que dar el primer paso. Y sabes, cuando pienso en estas cosas, no sé si ustedes han pensado alguna vez, ¿cómo me gustaría que Dios me dijera, dirigiera mis pasos? Que me dijera Dios, ¿sabes qué, Jorge? ¿Sabes qué, Abby? Tienes que dar este paso siguiente. ¿Cuántos les gustaría escuchar y saber que Dios está interesado en dirigir cada uno de nuestros pasos? ¿Cuántos aparte de mí? Bueno, yo y algunos cuantos otros, ¿verdad? ¿Sabías que la Escritura realmente nos enseña eso? No sé, no lo tengo en la pantalla, a lo mejor lo apunta o si tienes tu Biblia lo puedes abrir rápidamente, pero es Proverbios 16, capítulo 16, verso 9. Note usted lo que la Escritura dice. Dice la Escritura, al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. ¿Sabías tú que Dios está interesado en dirigir cada uno de nuestros pasos? No necesariamente el gran salto, pero el primer paso. Y si puedo comunicar algo, quiero tomar de modelo, de hecho, ver lo que el pueblo de Israel hizo, el pueblo escogido de Dios. Cuando Dios lo sacó de esclavitud, note usted, entraron en un ciclo, lo sacó de esclavitud de Egipto, iban felices, pero después empezaban a fallar, empezaban a pecar. Y luego Dios traía una consecuencia por esa falla, por ese pecado. Se arrepentían y luego volvía a Dios, clamaban a Dios y Dios los liberaba. Pero no tardaba mucho que después volvían a caer en el mismo ciclo antes de llegar a la tierra prometida. Salieron de esclavitud igual que tú y yo. Yo creo que nos podemos identificar con el pueblo de Israel en ese ciclo, ¿verdad? Porque de repente empezamos y fallamos, clamamos a Dios, Dios nos rescata y volvemos a volver en el mismo ciclo. Mi sugerencia a tu corazón es de que tú y yo podemos caminar, dar paso a paso, siguiendo al Señor, sabiendo que Él dirige nuestros pasos para crecer, para madurar, para avanzar, para llegar a completar la misión que Él nos llamó. Como el pueblo de Israel le sacó de esclavitud para introducirlos en la tierra prometida. Y es ahí donde quiero meditar y compartirte esta tarde qué es lo que necesitamos hacer entonces para saber cuál es nuestro siguiente paso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Porque Dios sabe que Él tiene, de hecho Jeremías habla acerca de que Él sabe los pensamientos y los planes que Él tiene para nosotros. Planes para hacernos un bien, no un mal, para darnos un futuro y lleno de esperanza. Entonces quiero, si tiene una Biblia, si gustas abrirla, quiero animarte que la abras en Josué capítulo 3. Voy a basar esto en Josué capítulo 3. Voy a hablarte en el verso 2 al 3. Note usted, y si estás tomando notas, no tengo en la pantalla, es algo diferente para mí, pero lo puedes tener. El primer punto es precisamente definir, es decir, definir dónde está Dios. Definir dónde está Dios. Si tienes su Biblia, si no, aquí lo tengo en mis notas, no en la pantalla. Note usted lo que dice, pasados 3 días los jefes recorrieron el campamento. Verso 3 dice, y dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor, el arca del Señor pasa llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Salga de donde estén y síganla. Quiero que tome nota en este aspecto. Era el arca del pacto. Era básicamente una caja de madera cubierta de oro, con unos querubines, serafines, con sus alas así encontradas. Pero había 3 cosas dentro de esa caja, dentro del arca. El arca representaba precisamente la presencia de Dios. ¿Por qué era importante? Note usted, los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, estaban a la orilla del río Jordán, y el río Jordán estaba en el tiempo de la cosecha, es decir, estaba desbordándose, inclusive estaba lleno. No era un charquito, era un río impetuoso, un río lleno de muy grande, pero estaban a punto y no podían rodearlo, tenían que atravesar el río Jordán para poder poseer la tierra prometida.
Y lo que quiero sugerir a tu corazón es que para poder saber cuál es el siguiente paso, dar el siguiente paso es precisamente definir dónde está Dios. Y me llama la atención que la orden a los israelitas antes de cruzar el río Jordán fue de que cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto, la veían y la tenían que seguir. ¿Por qué? Porque representaba la presencia de Dios. Así como en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es nombrado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios era representada por el arca del pacto. Había 3 cosas que había en el arca. La primera de ellas eran las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos, aquellos que Dios le dio a Moisés. De hecho, le dio que ahora él escribiera, porque los primeros él los rompió, ¿se acuerda? Pero vas a acordarte como digamos, 2 tabletas de piedra, y vas a escribir los 10 mandamientos. De hecho, hablando de tecnología que ahorita nos falló, hablamos, ¿verdad? Como en una de nuestras series, Rompe el Internet, vimos esa película. Si estuviste aquí, ¿verdad? Vimos cómo el Internet llegó y cómo ahora todos, inclusive los que hablamos español, estamos envueltos en el inglés, ¿verdad? Con el cloud. ¿Han oído del cloud? La nube, ¿verdad? Donde se almacena toda la información y ahora puedes bajar de donde quiera que estés. Y con todo esto de la tecnología, ¿sabes? Atribuimos a Microsoft, a Steve Jobs, de toda la invención de todos estos aparatos. Pero ¿sabías tú que el primer hombre realmente que usó el internet realmente fue Moisés? ¿Sabes por qué? Porque bajó información de la nube. No en una, pero en 2 tabletas. Te lo dejo para que se lo vayas a contar a alguien. Si es americano, mejor. The first man, el primer hombre the first man who downloaded information from the cloud was Moses in 2 tablets. Ahí está, ¿verdad? Se lo puedes decir hasta en inglés. Pero sabes, estaban en esa arca, estaban los 10 mandamientos. Es decir, Dios queriendo decirle al pueblo, en esta arca, te amo y te estoy dando las pautas que necesitas seguir para poder tener relación conmigo. La otra cosa que estaba en el arca era también maná. El maná, que por los 40 años que estuvieron en el desierto los israelitas estaban vagando. ¿Sabes? Me llama la atención porque la distancia de Egipto a la tierra prometida eran más de unos 240 millas realmente. Y sabes, se tardaron 40 años en poder hacer esa travesía. Todo porque estaban vagaban. Y no hay que culpar mucho a los israelitas, porque sabes que me he encontrado que muchos de nosotros hacemos lo mismo. Dios nos llama a entrar a una tierra prometida, a la presencia donde Él está, a poder ver que Él nos puede dirigir, pero vagamos en nuestras finanzas, vagamos en nuestras relaciones, vagamos en nuestro matrimonio, vagamos en nuestra salud, y andamos vagando nada más sin una dirección o sin dirección fija, pero sabiendo que está tan corta. El pueblo de Israel vagaba, y sabes, en esos 40 años Dios les proveyó maná, pan que caía del cielo cada mañana por 6 días. Nada más el sábado no, porque era el día del Señor de reposar. ¿Te puedes imaginar? Te levantabas muy temprano y luego de repente caían arepas, no sé, gorditas, no sé, pupusas, ¿verdad? Qué padre era eso. Era caminar y tenías que recogerlo nada más y preparar y cocinar y comer. Dios milagrosamente, y Dios le había dicho a Moisés, en esa arca quiero que estén los 10 mandamientos y el maná, queriendo decir, donde quiera que estés, quiero que recuerdes que yo soy quien te provee. ¿Y sabes qué era la tercera cosa? Era la vara de Aarón. La vara de Aarón, un palo, una vara para caminar. La vara de Aarón eran dos lugares, se mencionan 2 lugares. La vara de Aarón era cuando, usted sabe, cuando fueron con Faraón y le dijo Moisés a Aarón, tira la vara. Dios le había dicho a Moisés, pero tiró su vara de Aarón y se convirtió en serpiente, y cuando la tomó otra vez por la cola se volvió a convertir en vara. Esa es la primera. La segunda es cuando la vara de Aarón florece, inclusive crecen almendras. ¿Puedes imaginar? No sé si trabajas allá afuera en el calor, todos los hombres que trabajamos allá afuera en el calor, de repente es muy agradable tener un pequeño snack, ¿verdad?
una pequeña golosina. ¿Te puedes imaginar estar trabajando y agarrar unas deliciosas almendras de ahí? ¿Sabes? Pero lo que me llama la atención era de una vara seca, muerta, queriéndome decir a ti y a mí que Dios tiene el poder de usar cosas que aún están muertas. No sé si estás aquí y puedes identificar, pero si puedo hablar a algún corazón, y a veces puedes pensar y decir, es que a veces no vemos nada bueno en nosotros, pero te puedo sugerir algo. Dios, si usó una vara seca para hacerla florecer y producir almendras, creo que Dios nos está dejando saber que Él puede usarnos, aun lo que pensemos que esté muerto, y puede usarlo para su gloria. Y eran los israelitas que estaban cruzando. Pero mi punto es que necesitamos definir dónde está Dios. ¿Dónde está? Para ti, para mí, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Dónde está Dios? Si no es de que se acuerda cuando dice Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Para poder nosotros saber cuál es el siguiente paso, necesitamos definir dónde está Dios. Necesitamos, para ti y para mí, el día de hoy. Eso fue para los israelitas. El arca, para ti y para mí. Hebreos 12:2 dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, de poder nosotros tener y crecer en nuestra amistad con Él. Nuestra amistad a través de leer su palabra, a través de comunicar con Él en oración. Eso es lo que puedo sugerirte esta tarde en cuanto a poder definir, así como los israelitas definieron poder seguir esta arca. Cuando el arca la llevaban los sacerdotes, tenían que seguirla. Tú y yo necesitamos seguir precisamente al Señor. El segundo punto aquí está, es dedicarnos al Señor. Note usted, el verso 5 habla acerca de que Josué dijo, purifíquense porque mañana verán al Señor hacer milagros. Y me llama esa palabra, me llama la atención esa palabra, purificar, consagrar, purificar. Y la manera que los judíos, los israelitas hacían esto era, se arrepentían de sus pecados. Y sabes, la otra parte es precisamente, no solamente arrepentir es voltear 180 grados, pero no nada más voltear, sino caminar lejos de ahí. Caminar lejos de ahí. Si puedo sugerir a tu corazón algo, a veces hablamos de madurez espiritual. Madurez espiritual lo he notado que es precisamente, no es quien ora mucho, no es quien levanta las manos, o no es quien habla muchos versos bíblicos de memoria. ¿Sabes lo que es madurez espiritual? Ni siquiera aquel que es muy persinadillo y se asusta por todas las cosas. ¿Sabes cuál es madurez espiritual? Lo que veo es en unas varias formas. Madurez espiritual es precisamente aquel que está sometido bajo alguna autoridad. Cuando podemos respetar autoridad, y precisamente la autoridad de Dios. Pero sabes, aquí está otro, hablando de cómo el pueblo se consagró y se purificó. No solamente se arrepentían de sus pecados y iban lejos de ellos, pero sabes, puedo pensar que madurez espiritual es precisamente, no es que no fallemos. Madurez espiritual no es de que ya no peco nunca más. Eso no es madurez espiritual. ¿Te puedo sugerir algo? Madurez espiritual es ¿cuánto tiempo tarda en que nos arrepintamos después de haber pecado? Porque a veces pensamos y decimos, ¿sabes qué? Pues pequé, fallé. Dios sabe que voy a volver a fallar, entonces mejor no hablo con Él. Y damos un paso hacia atrás. Y caemos en ese vicio, en esa rutina viciosa. Al cabo, soy humano y voy a pecar, entonces mejor no hablo con Dios, porque sabe que voy a pecar. Pero sabes, madurez espiritual es que cuando fallamos, cuando pecamos, es no dejar pasar tanto tiempo sin venir y hacer las cuentas con Dios, establecer otra vez mi amistad con Él. Cuando yo hago esa práctica, cuando tú y yo hacemos esa práctica, estamos desarrollando madurez espiritual y podemos considerar y saber que entristecemos el corazón de Dios. Y cuando me arrepiento, Dios dice, yo me olvido de tus pecados y dice uno de los profetas, los entierro en lo más profundo del mar. De hecho, le digo a veces algo que aprendí, y creo que Dios pone hasta un letrero que dice prohibido pescar, ¿verdad? Porque Dios se olvida de ellos. Y cuando hacemos esa práctica, en lugar de decir, ¿sabes qué? No, al cabo Dios sabe que voy a fallar. Al cabo Dios sabe que voy a fallar. No, cuando fallo, vengo y me acerco a Dios y Él me perdona. Y cuando empiezo a hacer esa práctica, te voy a sugerir algo.
Vas a ver tu vida en el pasado y vas a decir, wow, cuánto he madurado espiritualmente. Pero mi punto fue precisamente consagrar al Señor. Y es lo que hacían los israelitas cuando vieron el arca y cuando recibieron la orden de Josué: purifíquense. Y aquí está mi punto número 3 para dejarles ir a su casa: es decidir dar un paso, decidirlo. Voy a leer el verso 14 y 16 de Josué capítulo 3. Dice: los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero me gusta esta palabra, dice: pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha, el Jordán se desborda. Dice aquí la escritura, dice: el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo, como formando un embalse bastante lejos en Adám, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zeratán. Y el agua que bajaba hacia el mar Muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río, y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. ¿Puedes imaginar? Dice que cuando los sacerdotes dieron el primer paso, cuando empezaron a caminar en el río, dice que las aguas se detuvieron. Y tú sabes, acabo de leer, y pasaron en seco. Quiero cerrar rápidamente, pero sugerir algo a tu corazón. La Biblia, puedes leerla, la he leído mucho, y nunca he visto que la Biblia me llame y me anime a dar un salto de fe. Sin embargo, la Biblia me habla de andar en fe. Y cuando hablo de andar en fe, es dar paso tras paso. No parar, sino dar un paso. No, los sacerdotes no brincaron en el río Jordán, sino que dice que dieron el primer paso. Cuando se acercaron a la orilla, empezaron a dar el primer paso. El agua, ¿qué es lo que hubiera pasado si hubieran brincado en el río Jordán? Hubieran hundido, hubieran ahogado si no sabían nadar. Pero el desafío fue dar el primer paso. Cuando veo a Neil Armstrong en la historia del Apolo 11, cuando dijo: es un pequeño paso para un hombre. ¿Sabes? Es lo que tú y yo podemos hacer. A lo mejor estás aquí y mi pregunta es: ¿cuál es tu siguiente paso en tu vida espiritual? ¿Cuál es el siguiente paso que necesitas dar? ¿Te puedo sugerir algo? El paso más importante que tú y yo podemos dar, el más importante, es el siguiente paso. Para muchos a lo mejor es poder humillar tu corazón y decir: Señor, te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Para algunos es: sabes que voy a obedecer al Señor en bautismo. Para algunos es: voy a empezar a servir. Para algunos es: voy a abrir mi hogar para hacer un grupo familiar. Voy a ser un modelador, un líder de un grupo familiar. Cualquiera que sea, mi sugerencia es poder dar un pequeño paso. No un salto de fe, pero caminar y andar en fe. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, que aún con estas fallas de tecnología que tuvimos, Señor, tú eres el mismo, Señor, el mismo ayer, hoy y por siempre. Gracias por que podemos juntarnos y adorarte y alabarte, Señor, en este lugar, en nuestro idioma español. Y oramos, Señor, que bendigas y fortalezcas a personas, Señor, que ahorita están a lo mejor pasando por momentos difíciles, Señor, especialmente en este lugar en El Paso, Texas, y en Ohio, Señor. Oramos que fortalezcas a aquellos que han sido afectados, Dios. Señor, gracias por tu palabra que nos ayuda a poder dar ese siguiente paso en nuestra vida espiritual. Señor, cada uno de nosotros sabemos cuál paso necesitamos dar, y te pido, Señor, que nos des la fuerza para dar ese paso. Para algunos aquí, Señor, a lo mejor, o que me escuchan, el paso es decir: Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, ven y sé mi Señor y mi Salvador. Señor, oro que esta sea la oración, si alguien nunca ha hecho esta oración antes, que ellos puedan abrir su corazón, Señor, y recibirte como Señor y Salvador del corazón. Gracias, Padre, por este tiempo. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.